Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikolamin, venatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh, noten la Torah, Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito seas tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has apartado entre todas las naciones para darnos tu Torah. En el nombre bendito de Yahshua, te damos gracias por esto y por mucho más. Amén y amén. Shalom, hola mis amados, nuevamente doy gracias a nuestro Abba Yahweh por permitirnos tomar este tiempo para que seamos instruidos en su palabra. Bien, hoy veremos el tema, ¿los pastores son levitas para pedir el diezmo? Bien mis amados, este tema es muy fuerte y puede ser hasta ofensivo para algunas gentes, pero como siempre nosotros nos basamos única y exclusivamente en lo que dice la Torah, que es la bendita palabra de nuestro Abba Yahweh. Bien, como ustedes saben, los fariseos, los saduceos y maestros de la Torah de aquel tiempo no soportaban las palabras que nuestro Mashiach Yahshua les hablaba. ¿Y por qué les hablaba así? Porque les hablaba con la verdad. Y esta verdad pues no la soportaban, ya que sabían perfectamente que las palabras de nuestro Adón echaba por tierra sus falsas enseñanzas y doctrinas. Bien, por eso Yahshua les llamó hipócritas, guías ciegos, sepulcros blanqueados, serpientes, etcétera, etcétera. Bien, lo que vamos a ver el día de hoy tiene mucho que ver con estas palabras que Yahshua les dijo a estos hombres. Esta es una verdad que para muchos no va a ser fácil de entender, ya que por sus tradiciones y doctrinas de hombres, igual a la de los fariseos de ese tiempo, esta verdad no la pueden soportar. Veremos como siempre, mis amados, a la luz del Tanaj y del Brit Hadashah, si los pastores de hoy en día tienen el derecho de pedir diezmos a sus ovejas. Bien, comenzaremos este estudio como siempre con nuestros pasukim base, que son Vayikra o Levítico 27, 30 y 32. Y dice así: toda la 10ª parte dada de la tierra, ya sea de cera, semilla plantada o fruto de los árboles, pertenece a Yahweh. Es Kadosh para Yahweh. Todas las 10ª partes de la manada o del rebaño, de todo lo que pasa por debajo del cayado del pastor, la 10ª parte será Kadosh para Yahweh. Bien mis amados, leídos estos versos, comenzaremos a desmenuzar las doctrinas y enseñanzas de estos líderes, que solamente buscan engordar sus bolsillos con el dinero que le sacan a la gente. Primeramente entendamos que en el verso 30 de Vayikra o Levítico 27 dice, la 10ª parte de la tierra, y después especifica con toda claridad, semilla plantada y fruto de los árboles, o sea, todo lo que se sembraba en la tierra y daba fruto. La 10ª parte era apartada para nuestro Abba Yahweh. Segundo punto, el verso 32 también especifica claramente que todas las 10ª partes de todos los rebaños y manadas también serían apartadas para Yahweh. Entonces, todos los hombres dedicados a la siembra de la tierra tenían que dar la 10ª parte, y todos los hombres dedicados a la crianza del ganado tenían que hacer lo mismo, dar su 10ª parte. Bien, ahora déjenme hacerles una pregunta, mis amados. ¿Todo el pueblo de Israel se dedicaba a la siembra y al ganado? La respuesta es no. No todos se dedicaban a las mismas tareas. En el pueblo hebreo había diferentes oficios como alfareros, pescadores, carpinteros, herreros, etc. Oficios que de alguna forma aprendieron los hebreos durante su esclavitud en Egipto. Por lo tanto, cualquier hombre no dedicado al cultivo y ganadería estaba exento de esta 10ª parte. Comprobemos cómo solamente los agricultores y ganaderos sí tenían que pagar este diezmo. Vamos a leer ahora
Deuteronomio 14, 22 y 23, y dice: todos los años tomarás una décima parte de todo lo que produzca tu cera en el campo, y lo comerás en la presencia de Yahweh tu Elohim, en el lugar donde Él escoja para que su nombre habite. Ustedes comerán la décima parte de su grano, vino nuevo y aceite de oliva, y el primogénito de sus reses y ovejas, para que aprendan a temer a Yahweh su Elohim siempre. Mis amados, más claro pues ni el agua, ¿verdad? Primeramente dice: cada año tomarás una décima parte de lo que produzca tu semilla en el campo. En segundo lugar, dice que lo comerás, tanto el fruto del campo como del ganado. Lo comerás en presencia y en el lugar que Yahweh te diga. Imagínate pues entonces, mi amado, si tú llevas tu décima parte de tu comida al lugar donde asistes y lo comes delante de tu pastor, y no le das el diezmo económico, ¿qué crees que te diría tu pastor? Además, el verso 22 dice cada año, no dice ni cada semana, ni cada quincena, ni cada mes, como te dicen a ti que lo tienes que dar. Bien, sigamos ahora y leamos los versos de Deuteronomio 14, 24 al 26, y dice: pero si la distancia es muy grande para ustedes, de manera que no lo puedan transportar porque el lugar que Yahweh escoja para poner su nombre está muy lejos de ustedes, entonces cuando Yahweh su Elohim los prospere, lo convertirán en dinero, como el dinero con ustedes, van al lugar cual Yahweh su Elohim escogerá, y cambiarán el dinero por cualquier cosa que ustedes quieran, ganado, ovejas, vino u otro licor intoxicante, o cualquier cosa que plazca, y lo comerán allí en la presencia de Yahweh su Elohim, y disfrutarán ustedes y su casa. Pues nuevamente nos encontramos con versos tan claros y contundentes que estos pastorcitos tuercen según les conviene. Veamos en el verso 24, dice: si el lugar les quedaba lejos y no lo podían transportar, lo tenían que cambiar por dinero, para después volver a comprar alimento y comerlo en presencia de Yahweh. Lo que estos versos nos muestran es que si alguna gente vivía en la ciudad costera de Tiro, por ejemplo, y tenían que viajar hasta Jerusalén, entonces tenían que hacer lo que acabamos de leer. Nuevamente, mi amado, si vives lejos del lugar de tu reunión, pues entonces compra tu alimento cerca de ahí y cómetelo en presencia de tu pastor, a ver qué te dice. Ahora leamos 3 versos que les encantan a estos pastorcitos decirles a sus congregantes. Vamos a ver Bereshit, Génesis 14, 20, Génesis 28, 22 y Malaquías 3, 8. Y dice así: y bendito sea el Elión, el que entregó a tus enemigos en tus manos. Abraham le dio una décima parte de todo. Y esta piedra que he puesto como piedra de señal será la casa de Elohim, y de todo lo que tú me des, yo fielmente regresaré una décima parte a ti. ¿Puede una persona insultar a Elohim? Sin embargo, ustedes me insultan, pero preguntan: ¿cómo te hemos insultado? En la décima parte y en los primeros frutos aún están con ustedes. Muy bien. El verso de Bereshit 14, 20 y 28, 22 nos muestra lo que sería el prototipo del diezmo. Cuando el pueblo de Israel tuvo posesión de la tierra prometida, fue cuando entró en vigor la ordenanza de la décima parte o del diezmo, no antes, ya que el pueblo hebreo anduvo errante durante 40 años en el desierto. Bien, ahora, al tomar la tierra prometida, el pueblo de Israel tenía pueblos vecinos. Veamos esta siguiente fotografía. Bien, después de ver la fotografía, comprobamos la existencia de pueblos existentes alrededor de Israel.
Mis amados, les voy a hacer una pregunta y medítenla antes de contestarla. ¿Esos pueblos vecinos de Israel daban al pueblo hebreo su 10ª parte? Claro que no. La ordenanza del diezmo solo fue dada al pueblo de Israel. ¿Por qué se los pregunté? Por la siguiente explicación que les voy a dar, mis amados. Estos pastorcitos dicen a grandes voces que ellos ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Sí, ¿verdad? Así dicen con mucho orgullo. Entonces, cuando uno les pregunta ¿por qué no guardan el Shabbat y las fiestas de Yahweh?, te contestan con mucha seguridad y te dicen, eso es solo para los judíos. Entonces, si la regulación de la 10ª parte fue dada al pueblo hebreo, ¿por qué entonces te la piden? ¿Por qué no te dicen que eso es solamente para los judíos? ¿No gritan y vociferan que ya no están bajo la ley? Entonces, ¿por qué piden algo que es de la ley como ellos dicen? La regulación del diezmo entró en vigor cuando el pueblo hebreo entró en la tierra prometida. Allí expresamente Yahweh demanda la 10ª parte de la tierra y del ganado, tal y como lo leímos en nuestros pasukim base. Entonces, no dicen que solo esas cosas son de los judíos. Entonces ahora díganme en qué parte de la escritura dice que la 10ª parte era dinero. Bien, vamos a leer estos siguientes versos, mis amados, que están sumamente muy fuertes. Dice así, vamos a leer Matitya capítulo 23, versos del 13 hasta el 15 y del 23 al 28 y verso 33. Y dice así, hay de ustedes, maestros de la Torá y Perushim, hipócritas, porque están cerrando las puertas del reino de Yahweh en la cara de la gente, ni entrando ustedes, ni dejando que los que desean entrar lo hagan. Ay de ustedes, maestros de la Torá y Perushim, hipócritas, pues se tragan las casas de las viudas mientras hacen unas oraciones enormes. Por esto su castigo será mucho peor. Ay de ustedes, maestros de la Torá y Perushim, hipócritas, que recorren tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo han logrado le hacen 2 veces más merecedor del Gei Inom que ustedes. Ay de ustedes, maestros de la Torá y Perushim, hipócritas, ustedes pagan los diezmos de la menta, del eneldo y del comino, pero tienen total negligencia de los asuntos más importantes de la Torá: justicia, misericordia y confianza. Estas son cosas que debieron de haber atendido sin tener negligencia de las otras. Guías ciegos, cuelan el mosquito mientras se tragan el camello. Ay de ustedes, maestros de la Torá y Perushim, hipócritas, ustedes limpian lo de fuera de la taza y del plato, pero por dentro están llenos de robo y sibaritismo. Perushim ciegos, primero limpien lo de dentro de la taza para que lo de afuera esté limpio también. Ay de ustedes, maestros de la Torá y Perushim, hipócritas, ustedes son como sepulcros blanqueados que lucen bien por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y toda clase de podredumbre. Igualmente por fuera tienen apariencia para la gente de justos y piadosos, pero interiormente están llenos de hipocresía y muy lejos de la Torá. Ustedes son serpientes, hijos de serpientes. ¿Cómo pueden escapar de ser condenados al Gei Inom? Qué palabras tan duras y tan fuertes, mis amados, las de Yahshua hacia estos maestros de la Torá. Bien, en el verso de Malaquías 3:8 que leímos anteriormente, es el que más les gusta repetir a estos pastorcitos. En sus versiones dicen la palabra robar, pero ya sabemos que la Iglesia romana cambió muchas cosas y sus hijas así lo heredaron. Lo correcto es insultar. Entonces los pastorcitos atemorizan a la gente diciéndoles que están robando a nuestro creador, al no diezmar. Cuando verdaderamente los que están insultando a nuestro Abba son ellos,
porque ellos sí están robando a sus creyentes de una manera descarada. Utilizan la palabra de nuestro Creador para manipular a la gente y robarla sin ningún remordimiento. Tuercen las escrituras a su conveniencia, hablan y hablan, pero no hacen. Los versos que leímos anteriormente nos muestran con toda claridad la verdad de estos falsos maestros. Tuercen la palabra de Yahweh para su propio beneficio y toman de las escrituras lo que quieren y lo que les gusta. Cuando algo no les conviene, dicen que son solo para los judíos, pero cuando algo sí les conviene, citan muy bien las palabras de Sheliach Shaul cuando dijo: Yahweh ama al dador alegre, y te animan a dar hasta lo que no tienes. Por eso Yahshua dijo muy bien: ustedes son serpientes. Lo que Yahweh demandaba de su pueblo, era el fruto de la tierra y del ganado, no dinero, tal y como lo hacen estos falsos guías religiosos. En ningún verso se expresa que el pueblo hebreo tenía que dar su 10ª parte en dinero. Ahora veamos quiénes eran los verdaderos levitas y para qué servía el diezmo. Leamos Números 18:21 y 18:26 y dice: a los hijos de Leví yo he dado la 10ª parte completa del producto recogido en Israel en su herencia en pago por el servicio que ellos rinden en el tabernáculo del testimonio. Dile a los Leví: cuando ustedes tomen de los hijos de Israel las 10ª partes del producto que yo les he dado de ellos como su herencia, ustedes apartarán de ello una ofrenda para Yahweh, una 10ª parte de la 10ª parte. Bien, en estos dos versos, los levitas eran los sacerdotes encargados de servir en el templo. Ellos no tenían parte de la herencia de la tierra, su herencia era servir en el templo. Y por ello, por su servicio, tomaban el 10% de los diezmos que daba el pueblo, y de ese 10% que ellos tomaban, también daban su 10ª parte los levitas. Ellos eran los encargados de guardar tanto el fruto de la tierra como el ganado en los almacenes del templo, en hebreo el alfolí. ¿Y para qué los guardaban? Bien, vamos a leer entonces ahora Nehemías 10:38 y Deuteronomio 26:12, y dice: el Cohen, hijo de Aarón, estará con los Levim en la 10ª parte de los Levim. Los Levim traerán la 10ª parte de la 10ª parte a la casa de nuestro Elohim, a los almacenes para provisiones. Después que hayas apartado una 10ª parte de lo que las siembras produjeron en el tercer año, el año de separar la 10ª parte, y la hayas dado al Leví, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que ellos tengan suficiente comida para satisfacerlos mientras se quedan contigo. Bien, primeramente, notemos que en estos versos también se habla de una 10ª parte cada 3 años. Por lo consiguiente, el pueblo hebreo daba su 10ª parte cada año y cada 3 años. ¿Hay algún verso que diga que el diezmo era dinero y que se debía de dar semanal, quincenal o mensual? Claro que no. Estos diezmos se guardaban en los almacenes del templo para el sustento del levita, del extranjero, de los huérfanos y de las viudas. ¿Han visto ustedes, mis amados, que los diezmos que ustedes dan se entreguen a los huérfanos y a las viudas? No, ¿verdad? Esos diezmos y ofrendas van a los almacenes de las casas de los pastorcitos y sus familias, así de simple. Mira, mi amado, sé que esto es fuerte, pero es una realidad. O sea, hoy en día te venden una besorá o un evangelio que Yahshua nunca dijo. Hoy todos estos líderes te pregonan un evangelio de prosperidad. Te dicen que si tú das, recibirás más. Incluso llegan a la blasfemia de decir que tú declares y decretes prosperidad económica, sanidad, felicidad, etcétera, etcétera. ¿Quiénes somos nosotros
para declarar y decretar lo que se tenía que declarar y decretar. Ya lo declaró y decretó nuestro Abba a través de su palabra. Pero a ti te venden ese cuento de la prosperidad y tú se los compras en vez de escudriñar las escrituras, mi amado. ¿Cuándo has leído que nuestro Adón Yahshua hacía retiros de matrimonios de jóvenes, de niños o de mujeres, o tenía escuelitas bíblicas, o permitía que sus talmidim vendieran alimentos en el templo, o les decía que declararan prosperidad en sus vidas, o les vendía libros, o andaba con ropas de marca y caras, o vivía en una casa lujosa, o hacía chistes cada vez que predicaba? Y sobre todo, ¿en dónde dice la escritura que cobraba por todo lo que hacía? Mis amados, díganme por favor en qué parte de la escritura dice que los sacerdotes del templo recibían el diezmo para su propio beneficio. La escritura dice claramente que los sacerdotes distribuían el diezmo entre el extranjero, el huérfano y la viuda. ¿Hacen esto los pastorcitos de hoy? Claro que no. Bien, ahora leamos el siguiente verso en Primera de Tesalonicenses 2:9 y dice: porque ustedes se acuerdan, hermanos, de nuestro trabajo y estrechez, cómo trabajamos de noche y de día para no ser una carga a ustedes, mientras les proclamábamos las buenas noticias de Yahweh. Bien, aquí otra vez el ejemplo de Shaul. Él trabajaba para no ser carga a los demás, ejemplo muy poco copiado por la avaricia de los dirigentes de hoy en día. Un dirigente de Yahshua de ningún modo vive a toda plenitud, sino que pasa estrecheces siempre. Shaul dijo 4 veces que lo imitaran a él y al Mashiach Yahshua. ¿Lo imitas tú, dirigente, o vives a las anchas de los demás? Entonces, dar el diezmo es para los incautos cristianos evangélicos. ¿Eso no forma parte de lo que llaman ley? Entonces, ¿cómo dicen que ya no están bajo la ley? Te aplican la ley de ellos, la ley que les conviene, la ley Buffet, la ley de los hombres, la ley de Hasatán. Miren, mis amados, los siguientes versos y saquen ustedes su propia conclusión. Vamos a leer Shemot 25:2 y 2 de Corintios 9:7 y dice: dile a los hijos de Israel que hagan una colecta para mí. Acepta una contribución de cualquiera que de todo corazón quiera dar. 2 de Corintios 9:7 dice: cada uno debe dar de acuerdo a lo que ha decidido en su corazón, no de mala gana ni por compulsión, porque Yahweh ama al dador alegre. Bien, ¿qué notaron en los versos anteriores, mis amados? En Éxodo 25:2, Yahweh pide voluntariamente, y el que quiera dar, dice Yahweh, que lo dé de todo su corazón. Y Shaul ratifica las palabras de Yahweh en 2 de Corintios. Shaul dice que des de todo tu corazón y con alegría. Pues bien, si Yahweh mismo no te obliga a dar, mucho menos te puede obligar un pastorcito a que des diezmo. Y cuando des, da entonces al necesitado, mi amado, mi amada, al huérfano y a la viuda, como ordena la bendita palabra de Yahweh. Mis amados, salgan ya de ese sistema religioso, si es que todavía se encuentran ahí. Ellos dicen que ya no pertenecen a Roma, pero hacen todo lo que su madre la ramera les enseñó. Vamos ya casi terminando, mis amados, pero antes déjame hacerte otra pregunta, o más bien 2 preguntas. Primera, ¿Yahshua y sus talmidim diezmaban? Y segunda, ¿hay algún verso que confirme la primera pregunta? La respuesta es no a las 2 preguntas. ¿Por qué no? Simplemente porque Yahshua fue carpintero. La mayoría de sus talmidim eran pescadores y otro era recaudador de impuestos. Ninguno de sus seguidores se dedicaba a la siembra ni a la ganadería, por eso no diezmaban. Así de simple, mis amados. Bien, con esto pues vamos terminando este estudio. Y pues si tú eres una persona, mi amado, mi amada, la cual ha bendecido Yahweh económicamente, entonces yo te invito a que tú des verdaderamente, pero a quien lo necesita, mi amado. Acuérdense de estos versos que vamos a leer y medítenlos.
Dale al necesitado, ya no llenes los bolsillos de gente ladrona, que están muy lejos de ser seguidores del verdadero Mashiach Yahshua. Entonces aquí leamos estos últimos versos, mis amados, que están en Matillá o Mateo capítulo 25, y vamos a leer desde el verso 35 hasta el verso 46, y dice: Pues tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron algo de beber, fui extranjero y me acogieron como huésped, necesité ropa y me la dieron, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces los que han guardado la Torá responderán: Adón, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, o con sed y te dimos algo de beber? ¿Cuándo te vimos como extranjero y te hicimos nuestro huésped, o necesitando ropa y te la dimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? El rey les dirá: Sí, les aseguro que cada vez que hicieron estas cosas por uno de los menos importantes de estos hermanos míos, para mí las hicieron. Después también hablará a aquellos a su izquierda diciendo: Apártense de mí, ustedes que no guardan la Torá, váyanse al fuego preparado para Hasatán y sus malajim, porque tuve hambre y no me dieron de comer, sediento y no me dieron nada de beber, extranjero fui y no me dieron bienvenida, necesitando ropa y no me la dieron, enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos también responderán: Adón, ¿cuándo te vimos con hambre, sediento, extranjero, necesitando ropa, enfermo o en prisión y no te cuidamos? Y él responderá: Sí, les aseguro, cada vez que rehusaron hacerlo por los menos importantes de esta gente, rehusaron hacerlo por mí. Ustedes irán a castigo eterno, pero aquellos que guardaron la Torá irán a vida eterna. Bien, mis amados, pues con esto pues damos la conclusión final a este estudio, y terminaremos entonces diciendo que los pastores no son levitas. Los verdaderos levitas eran sacerdotes dedicados al servicio del templo y a nuestro Abba Yahweh. Estos pastorcitos están muy lejos de servir verdaderamente a nuestro Adón. El templo ya no existe. Por lo tanto, el diezmo de alimentos y ganado tampoco existe. La tribu de Leví no se sabe hasta el día de hoy en dónde quedó. Por lo tanto, los pastores no son levitas para que les des el diezmo. Bien, mis amados, pues si Yahweh lo permite, el próximo estudio que estaremos subiendo será Shema Israel, o Escucha Israel. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, mis amados. Shalom. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר ברא ששון ושמחה